Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos un ensayo de laboratorio de polarización fija, donde nos dan unos datos del voltaje CS que lo notamos en nuestra tablita, que es de 40 voltios, son los datos que nos dan, y de un IB, de una corriente IB de 60 miliamperios, que lo anotamos también aquí, 60 microamperios, y un beta de 150. Así vamos a ir llenando. También no nos olvidemos que tenemos de base colector que es 0,7 voltios. Y también no nos olvidemos que en el voltaje del emisor llegaría a ser 0. Son los datos que realmente ya llegamos a conseguir con el laboratorio que queremos conseguir. Entonces vamos calculando nuestros cálculos que tenemos. Sabemos que para hallar el voltaje de CE del colector emisor va a ser igual al voltaje de CC dividido entre 2, donde el voltaje de CE va a ser igual a 40 voltios dividido entre 2, donde mi voltaje de CE va a ser igual a 20 voltios. Ahí encontramos un dato, entonces lo anotamos, que es 20 voltios. Luego seguimos consiguiendo que sabemos una de las fórmulas, que el voltaje de CC va a ser igual al voltaje de RC más el voltaje de CE. Tenemos que hemos hallado el voltaje de CC, tenemos el voltaje de CC, entonces calculamos el voltaje de RC, que va a ser igual al voltaje CC menos el voltaje CE. Entonces mi voltaje de RC va a ser igual a 40 menos 20 voltios. Y el voltaje de RC va a ser igual a 20 voltios. Otro dato que encontramos que va a ser igual a 20 voltios. Así vamos a ir completando nuestra tablita de el laboratorio que queremos practicar. Una vez encontrado con los ejercicios o los el problema planteado con las fórmulas que tenemos, los cálculos que vamos a hacer, lo vamos a pasar a un laboratorio para ver lo real que realmente nos lanza en el laboratorio. Entonces seguimos con nuestros ejercicios, y como tenemos el beta, sabemos que beta es igual a la corriente del colector dividido entre la corriente de base. Como dato tenemos la corriente de base. Entonces, la corriente de base va a ser igual a tenemos a la corriente de base aquí. Esto nos hemos equivocado, vamos a hacer así. Esto pasa a multiplicar, entonces sabemos que la corriente de base multiplicado por beta va a ser igual a la corriente de C. Y entonces, como tenemos la corriente de base, hallamos la corriente del colector, que va a ser igual a la corriente de base, que es de 60 microamperios por 150. Donde la corriente va a ser igual, calculando, sabemos que 60 por 10 a la menos 6, todo eso multiplicado por 150 va a ser igual a 9 miliamperios. Eso sería nuestro cálculo de IC, y lo anotamos, que es 9 miliamperios. Así sucesivamente vamos a ir llenando nuestros datos. Otro dato que podemos hallar es la corriente de emisor, que va a ser igual a la corriente de base más la corriente del colector. Tenemos del emisor, tenemos de la base, y podemos hallar la corriente del emisor, donde la corriente del emisor va a ser igual al de base, que nos dan como dato 60 por 10 a la menos 6 amperios, más la corriente del colector, que
lo hemos hallado ya, que es 9 miliamperios. Donde la corriente va a ser igual a ¿cuánto? 60 por 10 a la menos 6 más 9 10 a la menos 3 igual a 9,06 miliamperios. Ahí están nuestros datos y esto lo anotamos que es 9,06 miliamperios. Ahí nos damos cuenta que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de suministro. O sea que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de CC. Donde mi corriente de CC va a ser igual a 9,06 miliamperios. Listo. Ahí vamos calculando. Lo anotamos en nuestra tablita. 0,6 miliamperios. Así vamos completando nuestra tabla. Ya estamos terminando nuestra tabla de completar. Y vamos a calcular ahora el voltaje de B. Para hallar el voltaje de B, que es la misma que vamos a utilizar en el voltaje del colector, que es en RB. Entonces, podemos hallar el voltaje en RB va a ser igual al voltaje en CC menos el voltaje en base emisor. El voltaje en RB va a ser igual a esto que es 40 voltios menos esto que tenemos un dato que es de 0,7 voltios. Entonces mi voltaje en RB va a ser igual a 40 menos 0,7 a 39.3 voltios. Ese es otro dato que hallamos y es 39.3 voltios. Listo. Y ahí nos damos cuenta que el voltaje en RB es la misma en el voltaje en B, que es 39,3 voltios. Así sucesivamente vamos a ir llenando nuestra tabla. Y tenemos el voltaje en RC. El voltaje en RC, también nos damos cuenta que el voltaje en RC, en esta parte, es el mismo voltaje que en este. Nos damos cuenta que el voltaje en RC es la misma, es el mismo voltaje en RC, en CE, en colector emisor. En colector emisor va a llegar a ser el mismo voltaje que en RC. Y nos damos cuenta que esto va a ser igual a 20 voltios. Y lo anotamos aquí, 20 voltios. Otro dato que hemos encontrado. Y ya tenemos casi todo completo los datos y nos falta hallar las resistencias. Entonces, la resistencia en RB. La resistencia en RB va a ser igual al voltaje. Esto lo tenemos que hallar sabemos muy bien, por la ley de Ohm. Entonces va a ser el voltaje en RB dividido entre la corriente en B. Entonces mi RB va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el voltaje en RB? En RB mi voltaje es de 39.3 voltios. Todo en la corriente IB. IB es el dato que nos dan de 60 microamperios por 10 a la menos 6 amperios. Donde mi resistencia en B lo calculamos, va a ser 39.3 dividido entre 60 entre menos 6. Y nos sale 1, 2, 3,
655 kiloohmios. Esa es la resistencia que hemos hallado en RB. Y lo notamos 655 kiloohmios. Listo, nos falta la resistencia en C. En RC, para hallar la resistencia RC necesitamos el voltaje en RC dividido entre la corriente en C. Y la resistencia en RC va a ser igual el voltaje en RC. Y el voltaje en RC es 20 voltios. 20 voltios. Y la corriente en IC es 9. Es 9 voltios. Entonces sería 9 por 10 a la menos 3 amperios. Donde la resistencia va a ser igual. Calculamos y va a ser 20 dividido entre 9 menos 3. Y nos da un valor de 2,2 kiloohmios. Esa es la resistencia que hallamos en RC. 2,2 kiloohmios. 2,2 kiloohmios. Y ahí están los cálculos que podemos hallar. Y ya tenemos la tabla completa y lo único que nos queda hacer el laboratorio y poder hacer los cálculos reales. Pero antes tendremos que hallar el valor de alfa. Y el valor de alfa es el porcental de la corriente en C sobre la corriente en E. Y esto es igual a 9 miliamperios. Y en E es igual a 9,06 microamperios. Y esto se va y alfa nos queda. Calculamos es 9 dividido entre 9,06. Y eso nos sale un 0,99. Y con eso completamos nuestros datos en nuestros cálculos para nuestro laboratorio. Muchas gracias.